Hola a todos de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como lo prometido es deuda, tengo aquí lo que vamos a hacer del control de velocidad de motor monofásico. Quizá esto les interese bastante a ustedes, los electrónicos o los eléctricos, ¿no? Bueno, como ustedes saben, estamos usando un motor monofásico, ¿verdad? Entonces, estos trabajan con corriente alterna. Aquí en Perú, la corriente alterna, la fuente de la corriente saca 220 voltios AC, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede hacer para controlar la velocidad de un motor de corriente alterna? Hay varias formas, ¿no? Por control vectorial o por PWM. Yo elegí el PWM porque era más fácil para mí implementarlo dentro de un microcontrolador, dentro de un PIC, que hacerlo por control vectorial, ¿no? Bueno, básicamente, en mi segundo video expliqué más o menos qué es el PWM, pero vamos a hacer una reseña, miren. El PWM es una señal, como ven, una señal cuadrada, con un mismo periodo, pero con el duty cycle cambiante. Entonces, uh, si se dan cuenta aquí, entre esta línea de acá y esta línea de acá tienen el mismo periodo que esta y esta y esta, ¿no? Se repiten, si se dan cuenta. Pero lo que cambia es el duty cycle, que es el porcentaje de nivel alto que tiene este periodo, ¿no? O por defecto el nivel bajo, ¿no? Entonces, si uno se centra, imaginemos que tenemos una señal de PWM en un periodo de un segundo, pero con un duty cycle de 50%. La, el voltaje que saldría el voltaje promedio vendría a ser la mitad, ¿no? La mitad de voltaje de alimentación. Esa es una forma de engañar a los componentes para que piensen que tienen una corriente, un voltaje diferente, ¿no? O una corriente diferente. Lo malo de esto es que en realidad, por ejemplo, imaginemos que una resistencia consume, no, admite hasta 5 voltios, ¿no? Pero yo le hago un PWM de 5 voltios a la mitad, yo voy a medir en la resistencia 2.5 voltios. Pero lo que está pasando es que yo le mando 5 voltios de todas maneras, entonces esa resistencia va a fallar. Entonces tienen que tomar bien eso en cuenta, ¿no? Y bueno, esa es la forma como les digo, de engañar el bobinado del motor. Entonces, si yo juego con los duty cycle del PWM, yo puedo generar una onda positiva alterna o una onda negativa alterna. Entonces, lo único que yo necesito es un driver o un controlador o algo por el estilo que me genere esta onda, ¿cierto? Bueno, como les expliqué, yo voy a usar el PIC, un PIC de la serie 18, el PIC 18F2550. Es un PIC básico que lo usan, básico para hacer PWM si lo usan en varias aplicaciones, ¿no? No uso el 4550 porque es un desperdicio de pines, básicamente. Y bueno, pues ya, voy a explicarle la parte de potencia, ¿no? Como ustedes sabrán, no es bueno, obviamente no voy a poner la salida del PIC a un motor, ¿no? Porque obviamente este va a consumir demasiada corriente y el PIC se va a quemar. Entonces yo necesito una etapa de potencia. Yo sé que mi motor de lavadora consume 5 amperios, 5 a 6 amperios. Entonces yo necesito una etapa de potencia que pueda darle a esta corriente, ¿no? Y bueno, y el voltaje que ya sabemos que es 220 volts. Entonces, ¿cómo elegir, no? Yo he elegido los IGBTs. Le voy a mostrar que un IGBT es esto. El IGBT básicamente es una combinación de un MOSFET y bueno, en realidad es un transistor insulado de puerta bipolar, ¿no? Lo que tiene acá es un aislamiento que admite altas frecuencias, pero también altas tensiones. Yo necesito una puerta que admita altas frecuencias porque yo voy a trabajar con PWM, que puede ser desde nanosegundos, microsegundos hasta milisegundos, ¿no? Entonces, a mí me conviene que la puerta sea de rápida respuesta, porque
Por ahí, si yo tengo una frecuencia muy rápida, puede que el dispositivo no termine de apagarse y pueda causar un cortocircuito. Entonces, obviamente eso no es bueno. Bueno, el que yo he utilizado, el que yo he elegido es el IRG4BC 20W porque miren, tiene un voltaje máximo de 600 voltios y una corriente de 6,5 amperios cuando se le alimenta con 15 voltios. Bueno, las características las pueden leer en su datasheet. Estas son las características máximas y estas son las características eléctricas, ¿no? Como podemos ver, aquí tenemos el, el voltaje de saturación, que viene a ser 2,55 voltios. Puede emitir el voltaje del colector emisor de 600 voltios y el emisor colector de 18 voltios. Entonces, yo lo único que necesitaría aquí para controlar este IGBT es un driver o una etapa de potencia que me permita elevarle mi voltaje de 5 voltios del pic a un voltaje de 15, 16, luego voltios por ahí, ¿no? Para que el IGBT trabaje tranquilo. Entonces, buscando por internet encontré un driver muy bonito, a mí me gusta, que es el IR2110. Este driver, bueno, básicamente es esto, ¿no? Tiene una entrada digital que se puede alimentar con 5 voltios y este es un high input, que viene a ser una entrada alta, ¿no? Cada vez que yo mando un alto a esta entrada, la salida de potencia la manda en alto. Si yo mando una señal alta a la señal baja, a la entrada baja, tengo el low output que viene a ser la salida baja, ¿no? Si se dan cuenta, cada uno va a un IGBT o, bueno, en este caso, un MOSFET, pero también puedes trabajar con IGBT. Entonces, lo único que necesitaría aquí es tener una diferencia de 15 voltios. Como se dan cuenta, aquí está tierra, entonces este debe ser 15 voltios, y de aquí yo puedo tener hasta, a ver, me parece, BB es la alimentación ya ven, del high output, y el BB viene a ser hasta 525 máximo, ¿no? Entonces yo trabajaría aquí, ¿no? De 500 a 600 más o menos. La diferencia, como les dije, 10 serían 15 voltios más o menos. Entonces, yo puedo usar mi misma alimentación al motor que trabaja con 220 voltios y alimentar a este driver, ponerle una fuente de 15 voltios para usar el driver del IGBT de la parte baja y hago un puente H de IGBT. Esto le mando una señal del PIC, aquí un PWMK, otro PWMK, y entonces yo puedo estar conmutando los IGBTs y generando esa señal de alta potencia y alta tensión que necesitaba. En el próximo video, a ver, vamos a ver cómo tengo tiempo. En el próximo video les voy a explicar mejor esta parte. Obviamente, lo primero que voy a hacer es probar el IGBT. Voy a poner un videito de cómo probar los IGBT, la tensión, cómo está saliendo, con una determinada entrada, etcétera, ¿no? Y bueno, voy a mostrarles un esquemático y explicarles mejor, ¿no? Porque ahorita estoy más o menos con el datasheet y todo eso, pero al momento de hacer el circuito se va a apreciar mejor, ¿no? Bueno, pues por favor no olviden de suscribirse. Trato de subir videos todas las semanas para que también hagan un poco de investigación. Y bueno, pues gracias por tu atención. Bueno.